El capítulo perdido de El Chapulín Colorado, el lado oscuro de Chapulín. Hola, hoy estoy muy asustado por lo que he visto, tengo prendido todo en mi casa, hasta la televisión la tengo prendida para olvidar el feo momento que yo he pasado con esa horrible cosa, ese maldito capítulo ya lo quemé, está donde debería estar esa puta cosa, en el mismísimo infierno con Lucifer. Pero será mejor que les explique qué pasó, pues, todo empezó como cualquier día, a mí siempre me gustaban ver los capítulos del Chapulín Colorado, esa serie siempre me sacaba una sonrisa o también una risa en los capítulos, sobre todo por el Chapulín Colorado, él era siempre el quien me mataba de la risa en muchas ocasiones. Un día yo había decidido ir a la tienda de DVDs para comprar todas las temporadas y capítulos de El Chapulín Colorado, por lo cual yo había decidido ver si habían las temporadas de El Chapulín. Afortunadamente el señor que me atendía me dijo que sí había, me dijo que esperara un rato, por lo cual yo había decidido esperarlo. Ya habían pasado más de 5 minutos y el señor no volvía, yo estaba muy ansioso, quería ver todos los capítulos de El Chapulín Colorado, y cuando yo estaba viendo qué películas o series que me interesaban para poder ver después, pude ver que en el piso había un DVD que se había caído, y cuando le di vuelta, pude ver que en el título decía: El Chapulín Colorado, todas las temporadas y capítulos. Y lo que más me había sorprendido, es que abajo decía, capítulo incluido, el lado oscuro de Chapulín. Yo me había quedado confundido, el señor me había dicho que iba a buscar si tenía el DVD de El Chapulín Colorado, pero acá había un DVD, yo estaba solo en la tienda, por lo que yo decidí irme con ese DVD, no antes sin dejarle dinero al señor, para que no piense que me había robado el DVD del Chapulín Colorado. Yo había llegado a mi casa a las 8 de la noche por cosas que tenía que hacer, yo estaba algo cansado, así que decidí hacerme una merienda para luego ver qué contenía el disco del DVD. Luego de comer la merienda que me había hecho, yo puse el reproductor, puse el disco y me senté en mi sillón. En el menú pude ver que todo estaba todo normal, todos los capítulos y temporadas estaban acá, pero había algo también que me interesó mucho, al lado de los capítulos y temporadas, había una advertencia que decía, capítulo oficial, el lado oscuro del Chapulín. Así que sin más, decidí ponerle a ese dicho capítulo para ver de qué trataba, pero me apareció un letrero que decía que debía ver todos los capítulos de las demás temporadas para poder desbloquear el capítulo, así que decidí hacerlo, ver todos los capítulos. Yo dije en ese momento no puede ocurrir algo malo, yo vivo solo, nadie me puede molestar en la noche. Así que yo he estado así, viendo desde la primera temporada hasta la última, divirtiéndome y riéndome sin parar por las cosas que hacía el Chapulín Colorado, como detener a los malos o ayudando a las personas, eso fue lo único divertido de esa noche muy oscura. Ya eran la 1 de la noche y ya había terminado todos los capítulos, cuando había finalizado el último capítulo de la última temporada, me apareció un letrero que decía: Felicidades, has podido terminar todos los capítulos de El Chapulín Colorado. Ahora que has hecho todo esto, es hora de que veas un capítulo del Chapulín Colorado que nunca fue transmitido en la televisión, pero una cosa, una vez que entres no hay marcha atrás, tendrás que ver todo el capítulo para que puedas salir, así que ¿aceptas ver este capítulo? Yo no lo pensé 2 veces y le puse que sí, luego que hice eso mi pesadilla acababa de haber empezado. El intro parecía normal, solamente que de la nada había estática en la intro, yo me quedé con cara de qué rayos estaba pasando, ya que pensé que mi televisión se había descompuesto. También pude ver que el narrador que decía la intro del Chapulín Colorado tenía una voz más grave, eso me pareció muy extraño, ya que en los demás capítulos él tenía su voz típica de siempre. Algo también de lo que noté, es que nos mostraban imágenes del capítulo, en su lugar había un fondo negro con estática. El narrador había dicho en la intro: Hoy presentamos un episodio nunca antes visto en la televisión, espero que disfruten niños de este gran episodio, porque nunca lo podrán olvidar, ja, 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 ja. Luego que dijo eso el narrador, empezó el episodio, empezaba con el Chapulín Colorado con un tono de cansancio, él miró a la cámara y dijo: niños, ¿saben? Estoy muy cansado, ya no soy el mismo de antes, necesito vacaciones, ya el cuerpo no me da para más para combatir a los villanos, así que hice un reemplazo que me cubrirá mientras estoy de vacaciones, un clon mío. En ese momento Chapulín empezó a tomar un jarabe, y cuando lo tomó, él empezaba a zumbar y se había multiplicado, pero su clon era muy diferente a él, era de color negro, no tenía pupilas y sus ojos eran de color rojo, ese personaje era muy terrorífico, parecía como el Chapulín Colorado maligno.
El Chapulín le había dicho a su clon, oye, quiero que defiendas esta ciudad, cuando vuelva de mis vacaciones quiero que todo esté como yo lo he dejado. El clon simplemente no dijo nada, pero luego movió la cabeza expresando que hará lo que dijo el Chapulín. Así que, el Chapulín se fue de un cuarto, creo que era su habitación en donde vivía. Había aparecido un letrero en la pantalla que decía, 1 semanas después, luego que pasó eso, se podía ver un montón de volantes que decía, Chapulín Colorado, capturado vivo o muerto, cuidado es muy peligroso. Luego se cambió a otra escena, donde se podía ver al clon, patrullando por una calle de noche, cuando él ve a un ladrón que recién había saqueado un banco. Cabe recordar que era otro actor diferente, no como los demás actores que aparecían en los episodios de El Chapulín. Pues el ladrón estaba caminando por un callejón para escapar de la policía, cuando él ve al clon del Chapulín, él empieza a gritar y él saca una pistola y le da varios disparos al clon. Cuando al ladrón se le habían acabado las balas, el clon se acercó al ladrón y lo tomó del cuello, agarró un cuchillo y empezó a apuñalar al ladrón. El ladrón empezó a gritar de dolor, y a pedir ayuda. Esa escena era muy fuerte. Cuando el ladrón estaba agonizando, el clon del Chapulín con una fuerza bruta, le arrancó los órganos con sus propias manos. Luego que hizo eso el clon, había llegado la policía le dijo manos arriba Chapulín, entrégate y nadie saldrá herido. El clon del Chapulín empezó a gritar de una forma muy fea, el grito era muy fuerte que casi me rompe los tímpanos, ese grito parecía de una bestia. Luego de eso, el clon se abalanzó sobre los oficiales y empezó a matarlos uno por uno, era horrible, podía ver como el clon sacaba unos dientes afilados y empezó a comerse a un oficial. Luego él sacó su chipote chillón, pero este no era de plástico, sino que era de metal con púas, y empezó a asesinar a los demás oficiales que seguían con vida. A uno le aplastó el cráneo que se le podía ver los sesos, a otro lo partió a la mitad con un machete, a un oficial le empezó a comerse los intestinos, la sangre salpicaba por todos los sitios. Luego de la masacre, el clon con una sonrisa en su rostro miró a la cámara y dijo, mataré a todos los habitantes de esta ciudad, no se merecen que yo les ayude, son unas bolas de ratas. Luego se cambió a una escena en un estacionamiento, una señora estaba pidiendo ayuda porque le habían robado su bolso. Cuando ella dijo la típica frase de ahora quién podrá defenderme, el clon había aparecido, pero él en vez de ayudar a la señora, empezó a golpearla de una forma brutal. La señora solamente empezaba a gritar de dolor, hasta le habían desfigurado la cara de tanto golpearla. Luego que el clon del Chapulín vio que estaba muerta, se iba a ir cuando se da con la sorpresa de que había venido el Chapulín Colorado. El Chapulín le dijo, eres un maldito, te dije que defendieras a esta gente, y me escupiste en la cara bastardo, te mataré con mis propias manos, maldito. Luego que dijo eso, el Chapulín empezó a darle de golpes con su chipote chillón, pero el clon ni se inmutaba. El clon agarró un cuchillo y apuñaló al Chapulín y lo empezó a golpear salvajemente. El Chapulín estaba tratando de defenderse pero era inútil, el clon le ganaba por mucho. Cuando el Chapulín estaba casi al borde de la muerte, él empezó a llorar y él dijo, todo esto es mi culpa, no debía hacer esto, muchas personas inocentes murieron por mí, perdónenme por favor, perdónenme. Luego de eso, el Chapulín Colorado cerró los ojos, él lamentablemente había muerto. A mí me salió una lágrima de mi ojo, porque el Chapulín era uno de mis personajes favoritos de la televisión. Cuando el Chapulín acababa de morir, el clon miró a la cámara y me dijo, escúchame muy bien, si no quieres que te pase lo mismo a lo que le pasó al Chapulín, y a estos malditos, te digo, que apagues el televisor y quemes este disco, te doy hasta las 4 de la madrugada, para que puedas lograrlo. Si no lo haces, yo mismo iré a buscarte y me comeré tus órganos y te mataré para que sufras en el infierno, suerte, la necesitarás, ja, 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 ja. Yo miré el reloj, y vi que solo tenía menos de 4 minutos para hacer lo que me dijo el clon, así que saqué el disco y agarré una caja de cerillos, fui al patio de mi casa, y quemé el disco. Cuando lo había quemado, pude ver como una silueta de negro que estaba entre los arbustos de mi jardín, y cuando fui para ver qué era, no había nadie, juro que era él, ese clon maligno del Chapulín Colorado. Dios mío, estoy muy asustado, tengo miedo que él venga, no sé si venga a matarme o si él me perdonará la vida, nunca olvidaré este terrible momento que pasé con este maldito episodio, nunca me podré olvidar de ese maldito que mató al Chapulín Colorado y a esa gente inocente en ese capítulo.
Solamente les quiero decir, que si ustedes encuentran en un DVD del Chapulín Colorado que contiene un episodio especial, no lo veas, quedarás traumado por toda tu vida.